Movimiento rectilíneo. Suponga que una partícula se mueve en línea recta y su posición está dada por una función y igual a f de t, siendo t el tiempo. En este gráfico vamos a medir en el eje horizontal el tiempo t y en el eje vertical la posición y de la partícula. Supongamos que en el tiempo t igual a 0, la posición de la partícula es 0, que en el tiempo t igual a 1, su posición es f de 1, por acá más arriba. Tenemos entonces el punto 1, f de 1. En el tiempo t igual a 2, la posición de la partícula es f de 2, por acá más arriba. Tenemos entonces el punto 2, f de 2. Pongamos que más adelante, digamos en t igual a 5, la posición de la partícula es f de 5, acá más arriba. Ubicamos entonces en el plano el punto 5f de 5. Ahora supongamos que la partícula a partir de este punto se devuelve en el eje Y, que en t igual a 8, su posición es f de 8, y tenemos entonces el punto 8f de 8 por acá. Se nos forma entonces en el plano, uniendo estos puntos, una gráfica de una función, se llama la función de posición de la partícula, que tendría una forma como esta. Observemos que cuando la partícula va en el eje Y hacia arriba, la recta tangente en los puntos de esta gráfica de esta función f es una recta tangente creciente, es decir, con pendiente positiva, y que cuando llega aquí a su altura máxima, la recta tangente es horizontal, con pendiente cero. Cuando la partícula comienza a devolverse, cuando va hacia abajo en el eje Y, entonces la recta tangente en la gráfica de la posición es una recta tangente decreciente, por tanto con pendiente negativa. Vamos a ver enseguida que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función de posición de la partícula es igual a la velocidad instantánea de la partícula en ese instante t. Vamos a deducir las fórmulas de la velocidad promedio y de la velocidad instantánea. Supongamos que en un tiempo t igual a a, la partícula tiene una posición f de a. Entonces el punto de la gráfica de la función f de t sería a, f de a. Y consideremos un incremento en el tiempo que vamos a llamar delta de t pequeño. Delta de t pequeño. Y entonces nos movemos desde el tiempo t igual a hasta el tiempo t igual a más delta de t. Y en t igual a más delta de t también calculamos pues la posición de la partícula, que sería f de a más delta de t, dando lugar a este punto de la gráfica. Midamos entonces ahora el desplazamiento resultante, es decir, el desplazamiento en el eje Y desde f de a hasta f de a más delta de t. Llamemos ese desplazamiento delta de y. Ese delta de y sería, por supuesto, la posición final, que es f de a más delta de t, menos la posición inicial, que sería f de a. La velocidad promedio entre el instante t igual a y el instante t igual a más delta de t sería velocidad promedio igual al desplazamiento total delta de y sobre el tiempo transcurrido delta de t. El desplazamiento es f de a más delta de t menos f de a, y el tiempo transcurrido sería delta de t. Observemos que delta de y sobre delta de t es la pendiente de la recta L, que pasa por el punto a f de a y por el punto a más delta de t, f de a más delta de t. Entonces la velocidad promedio es la pendiente m de esa recta L. Ahora, si calculamos la velocidad promedio entre un instante a y un instante a más delta de t con un delta de t bien pequeñito, entonces esa velocidad promedio se acerca a la velocidad instantánea en el instante t igual a a. Por tanto, la velocidad instantánea
denotemos la UE, sería el límite cuando delta de t tiende a 0 de la velocidad promedio, que es delta de y sobre delta de t. Este límite se llama la derivada de la función de posición en el tiempo t igual a y se denota así, f' de a, y coincide con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f de t en el punto a f de a, la pendiente de la recta tangente, que la vamos a denotar m sub t. Resolvamos entonces el siguiente problema. Si una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 50 pies por segundo, su altura en pies, 3 segundos más tarde, está dada por y igual a 50t menos 16t cuadrado. A. ¿Cuál es el desplazamiento entre t igual a 2 y t igual a 2.5 segundos? B. ¿Cuál es la velocidad promedio entre t igual a 2 y t igual a 2.5 segundos? C. ¿Cuál es la velocidad instantánea en t igual a 2? Comencemos calculando el desplazamiento entre t igual a 2 y t igual a 2.5 segundos. La función f de t es 50t menos 16t cuadrado. El desplazamiento delta de y es entonces f del tiempo final 2.5 menos f de 2, que es igual. F de 2.5 cambiamos el tiempo por 2.5, daría 50 por 2.5 menos 16 2.5 al cuadrado, menos f de 2, cambiamos entonces el tiempo por 2 en la función de posición, daría 50 por 2 menos 16 por 2 al cuadrado. Esto nos da 25 menos 36. Esto nos da igual a menos 11 pies. Que el desplazamiento sea negativo significa que en ese momento la pelota está descendiendo. Calculemos ahora la velocidad promedio entre t igual a 2 y t igual a 2.5 segundos. El delta de t sería el tiempo final 2.5 menos el tiempo inicial, que es 2. Esto da 0.5. La velocidad promedio es igual al desplazamiento delta de y sobre el tiempo transcurrido. El desplazamiento delta de y, ya lo calculamos, fue menos 11 sobre el delta de t, que es 0.5. Esto da menos 22 pies por segundo. Encontremos ahora la velocidad instantánea en el instante t igual a 2. La velocidad v es la derivada de la posición. Derivemos entonces la posición f' de t. La derivada de 50t, la derivada de t es 1, entonces da 50. Menos la derivada de 16t cuadrado, bajamos el 2 a multiplicar al 16 usando la regla de la potencia en derivación, y 2 por 16 da 32, y le restamos 1 al exponente. El exponente era 2, queda con exponente 1, es decir, t. Evaluamos entonces en el tiempo t igual a 2, es decir, la velocidad en el tiempo 2. Sería cambiar el tiempo por 2, nos da 50 menos 32 por el tiempo, que sería 2. Y esto nos da entonces 50 menos 64, es decir, menos 14 pies por segundo. Significa entonces que en el tiempo t igual a 2 la pelota está descendiendo con una rapidez de 14 pies cada segundo. Observemos la diferencia entre la velocidad instantánea en el tiempo t igual a 2 y la velocidad promedio entre t igual a 2 y t igual a 2.5. La diferencia es de 22 pies por segundo a 14 pies por segundo, una diferencia de 8 pies por segundo.